El centro de gravedad es el punto de un cuerpo en el cual se considera ejercida la fuerza de gravedad que afecta a la masa de dicho cuerpo, es decir, donde se considera el ejercicio del peso. También se conoce como el centro de balance o centro de equilibrio. Bueno, en este ejercicio vamos a hallar el centro de gravedad. Lo primero que debemos... La idea es dividir lo menos cantidad posible de la figura para que así podamos hacer más rápido el cálculo. Por lo tanto, vamos a dividir entre figuras de esta manera. El centro de gravedad de un rectángulo o de un cuadrado va a estar en la intersección del diagonal. Por lo tanto, vamos a hacer las diagonales en tres figuras, ya que necesitamos el centro de gravedad de cada una de estas figuras. Entonces, bueno, el principio que vamos a utilizar para calcular nuestros centros de gravedad de viga va a ser el siguiente. Vamos a decir que la coordenada x, el centro de gravedad multiplicado por la sumatoria de áreas de cada una de las figuras en la que hacemos la división entre nuestros... Bueno, la sumatoria de la multiplicación de cada una de estas áreas nos muestra la figura por su respectivo coordenada. El centro de la gravedad de cada una de estas, para nuestro caso, son 3. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es la coordenada x, el centro de gravedad. Vamos a utilizar nuestra fórmula. Vamos a decir que cada una de estas áreas multiplica por su respectivo coordenada. En x, su centro de gravedad dividida entre la sumatoria de áreas va a ser igual a la coordenada de x, el centro regular. Bueno, el mismo principio vamos a utilizar para nuestra coordenada. El centro de gravedad simplemente que ahora vamos a trabajar. Vamos a calcular el primer dato que necesitamos reemplazar por la figura 1. 1, para saber cuánto es el valor del área, simplemente vamos a multiplicar la base, que es igual a 15 centímetros, por la altura, que es a 5 centímetros. Entonces, efectuamos esta multiplicación, vamos a tener el área va a ser igual a 75 centímetros cuadrados. Ahora para calcular la coordenada en x de la figura 1 tenemos las diagonales internas. Sabemos que este punto va a ser la mitad de la longitud de la base. Entonces, la longitud de la base 15 entre 2 serían 7.5, pero acá tenemos 5. Bien, recordar también habíamos tomado un punto de referencia, y bueno, lo más recomendable es tomar un punto de acá, el 0 del plano cartesiano, el x de verdad. Entonces tomamos este punto de referencia, vamos a tener que calcular esta distancia, y entonces como conocemos la mitad de nuestro primer rectángulo, nos falta conocer la longitud de esta pequeña longitud. Entonces lo que vamos a hacer, como tenemos la longitud de la parte superior, lo vamos a restar los 15, que tendría que ser la base de nuestra primera figura, y lo vamos a dividir entre 2. Entonces tendríamos 25 menos 15 serían 10. Entre 2, esta distancia va a ser 5. Acá también tendremos una pequeña distancia hasta donde coincide con la figura 3, que sería 5. Por eso, entonces, desde el punto de referencia vamos a tener 5 acá. 5 más la mitad de 15 serían 2, el punto 5 centímetros. Ahora para el eje que creo que nos vamos a tener por este punto en la coordenada 0, entonces la altura es 5, por lo tanto lo dividimos entre 2 y vamos a tener 2.5 en nuestro centro de gravedad.
en nuestra primera figura. De igual manera realizamos el segundo cuadro de la misma aplicación y también el tercero. Bueno, hallando todas las longitudes, vamos a reemplazar la fórmula con nuestros datos adquiridos. Bueno, vamos a tener la coordenada en X, el centro de gravedad va a ser igual sobre área 75 centímetros, 12.5 que es la coordenada en vez de la figura 1 más la área de 2 que es 150, por lo tanto 12.5 que es la coordenada en la figura 2 más el área de la figura 3 que es 125 por la coordenada en X. La figura 3 que es 12.5 también todo lo dividimos entre la sumatoria del análisis. Finalmente vamos a tener con que la coordenada en X, el centro de gravedad va a ser igual a 12.5. Vamos a calcular la coordenada, el centro de gravedad, entonces simplemente vamos a reemplazar nuestros valores, que es 75, que es el área 1, coordenada entre 5 de primera figura, que de 2.5 más 150, que es el área 2 por su coordenada en Y, que es 20 más 125. Bueno, el 3 por su coordenada dividimos entre la sumatoria de áreas. Vamos a tener que la coordenada del centro de la gravedad va a ser a 2.5 centímetros. Entonces, si nosotros queremos ver, bueno, sería eso el centro de la gravedad. Lo intercedemos entre 12.5 centímetros y la Y a 22.5 centímetros y hallamos la gravedad. Ese sería el punto medio que en la figura se muestra. Ese sería todo.